Hola, queridos conspiradores en casa, conspiradores, Hola. colegas. In situ. In situ, sí, mejor in situ, sí. Bueno, yo creo que es importante rescatar la historia de una de las instituciones que para muchas personas fue la salvadora de México, para otras fue el gran desastre de nuestro país. Me refiero al nacimiento del PRI de hace ya 90 años, ¿no? Después, unos meses después del brutal asesinato del presidente Álvaro Obregón en julio de 1928. Pues en el 29 nació este partido, que para mí es un partido proteico. Pero bueno, para no adelantar vísperas, a ver, Chávez, ¿tú qué opinas? Bueno, y decíamos hace unos programas que estamos en un año de muchos onomásticos, uno de ellos, ¿tendremos algo que celebrar? Yo creo que históricamente sí dibuja el siglo XX, ese partido, en México no se podría, lo platicábamos en la entrada. Alejandro, no puedes explicar México del siglo XX sin lo que fue el PRI. Y yo siempre voy a lo que escuchaba cuando oía a mis padres hablar, el partido que institucionalizó a México. Que decía. es una contradicción inherente. Sí, no, Institucionalizar las revoluciones es destruirlas. Pues claro. Yo esperaría que desapareciera por completo y se refundara de otro modo, que nos devolviera la bandera como símbolo de todos, no de un partido. Y creo que todavía nos falta pasarle muchas facturas de muchas cosas que dejó de hacer. Sí, sin lugar a dudas, pero es cierto, no se entiende el siglo XX sin él. Hoy está en el lecho de muerte dando sus últimos estertores, Por eso ya es RIP. pero recuerden Parque Jurásico, el ADN está en el ámbar y puedes volver a ser dinosaurios nuevos, abusado. Oye, dicen que no hay políticos muertos, o sea... Bueno, por eso, entonces bueno, veamos. Bueno, pues por lo pronto yo no brindo salud No, por el PRI. no, yo tampoco. Pero bueno, pues salud. Pero sí brindo por Por la ustedes. historia. Por ustedes también Por brindo ustedes. yo. Y por la historia. Bueno, estamos de acuerdo. Bueno, cuando asesinan al presidente Álvaro Obregón, claro que hubo un desconcierto terrible porque ¿quién iba a ser el sucesor de Álvaro Obregón? Y entonces, por más candidatos que surgieron, entre ellos Sáenz y otros tantos más, Portes Gil, y bueno, ¿quién va a ser? Entonces, creo que en estas reflexiones surgió la idea de Plutarco Elías Calles, cuando él sostuvo en su último informe presidencial que México iba a ser un país de instituciones, y acto seguido construyó el Maximato, que fue para mí uno de los momentos políticos más execrables de la historia de México, ¿no? Pero bueno, el caso real es que vamos a formar un partido en donde le demos cabida a todos, de izquierda, de derecha, del centro, militares, todos caben aquí. Vengan todos a este nuevo partido, aleluya. Yo creo que de entrada estaba mal planteado. Yo al revés, perdón, yo creo que al revés. Piensa que veníamos de una revolución sangrienta con más de 1 millón de muertos, en un país sin ley, sin orden, roto por todos lados, y la creación de instituciones era necesarísima. Y la creación de ideología, porque hasta entonces no había ideología, había pequeños atisbos de deseos, pero no mucho más que eso. La creación del PRI responde a la necesidad de integrarse al orden mundial desde la trinchera de la civilización, ¿no? Un lugar de instituciones, de leyes en el que se representara eso a todos. Ahora, así Muy se bien, fue. un aplauso a Benito. En 5 años o 6 o 7 es la primera vez que oigo un buen argumento. Oye, y sabiendo capitalizar esto que habían sido las muertes de la revolución, de alguna manera lo arma y lo articula muy bien, porque entonces la gente no quiere saber ya más nada de matas a uno, matas al otro. Era una especie como de bálsamo, y a todas estas corporaciones que llama, campesinos, obreros, dejó una muy importante que dejó fuera, que fueron los estudiantes, y que décadas después es ahí donde va a venir una de las fisuras y salen a reclamar. Pero bueno, empieza también con unas mañas, digámoslo así, unas prácticas terroríficas, que a mí me parece que lo podemos incluso comparar un poco con los estalinistas, un poco con todas estas corrientes que se venían dando en todo el mundo.
Yo también, como Benito, creo que fue un gran acierto. Es más, yo creo que este es un atisbo de genialidad de Calles. Y creo que Calles fue mucho mejor jefe máximo que presidente. El presidente nos llevó a una guerra cristera que no venía ni al caso. Ni en la quería. Sí, o sea, no venía. Obregón se lo había dicho, si ganamos, sobre la cristiada, si ganamos, ¿qué ganamos? Y si perdemos, lo perdemos todo. Nos ensangrentó. Pero esta visión de, a ver, se acabó la época de los caudillos para pasar a la etapa de las instituciones, aunque él terminó siendo el caudillo que dirigió la institución. El máximo. Pero aglutinó, había cerca de 300 pequeños partidos por todo el país y logró aglutinarlos, más que si por sectores. En ese momento todavía no era la época de los sectores del campesino, obrero, militar. Eran estas pequeñas corporaciones partidistas que existían en todo el país, las une muy bien. Y la frase de él, si quieren la silla presidencial, fórmense. Entonces, ¿qué logró? Para empezar, controlar a los obregonistas que se lo querían comer vivo. Orden. Y sobre todo que a partir de ese momento la sucesión presidencial ya no fuera ensangrentada, porque veníamos con Carranza muerto, con la del 23-24 la rebelión de la Huertista y el 27-28 Obregón, Serrano y Gómez asesinados. Pero en el fondo se escondía un gran fantasma que tenemos que distinguir. El fantasma se llamaba control, se llamaba centralización del poder. Y esta centralización del poder estaba reñida con la democracia. A ver, yo creo que ese punto es inescapable. Pero además luego se confirma con el maximato. Entonces yo creo que fue un atentado en contra de la democracia, sobre todo cuando estamos hablando, lo que tú dices, que él dijo que iba a crear un país de instituciones. Entonces, si vas a crear un país de instituciones después del asesinato de Obregón, yo creo que era una coyuntura maravillosa. ¿Para qué? Para poder darle cabida a varios partidos y crear... De instituciones suyas, no de todos. No, el Banco de México era una institución de todos. Claro, pero a partir de la creación del PNR y posteriormente de lo que se llama la institucionalización de la revolución, lo que hace muy brillantemente, es formar cuadros. En todo el país no había una esquinita del país que no tuviera un militante priista que se dedicara a la cooptación de votos, aunque no fuera necesario. Y cooptación de votos que nos duró 70 años. 70 años. Y luego 70 años. otros 6. Yo creo que fue un absurdo. Y creo que fue un atentado en contra de la democracia porque tenían que haber logrado la apertura. Entiendo que el verbo hubiera se conjuga en tiempo pluscuam, lo que tú quieras, ¿no? Pluscuam tonto, digamos. Pero sí creo. Claro, pero a ver, Pero empezó, realmente... lo que quiero decir un poco con los sectores que entraron, si bien no fue al principio, fue años después, o sea, cuando empieza el maximato, el joven, que era Lázaro Cárdenas, fue el que implementa después de una manera sumamente aceitada el que todos los sectores campesinos, obreros, entraran a esa nueva institución nuevamente. Entonces, a eso me refería, claro, al principio fueron todos los partidos, los grupúsculos, ¿no?, que estaban enemistados unos con otros. Incluso vasconcelistas, unos que estaban enconados unos con otros, el PRI, de una manera muy aceitada, entramos a la década de los 30, 40, con todos metidos en este gran partido que hasta la década de los 90 le llamaron la dictadura perfecta, ¿no? Porque es muy interesante, sí, evidentemente nadie de los revolucionarios, ninguno de los que sobrevivió, iba a pensar en la democracia. Yo creo que ni siquiera sabían cómo escribir democracia. Curioso, ¿no? Increíble. Curioso. Porque yo no creo que ellos pensaran, ay, sí, vamos a hacer un partido institucional porque... Viva México. Madero sí. Por eso, él pero sí. Madero estaba muerto desde el 13. Sí. Claro, de los revolucionarios, los sobrevivieron, 20. los que sobrevivieron. Nadie seguramente pensaba, ni Carranza, ni Obregón, nunca pensaron en la democracia. Eran totalmente autoritarios y antidemocráticos. Claro. Totalmente. Y esta era una manera de ponerle un velo A la lucha por el poder. ¿Quién sabe si Arnulfo Gómez Eran militares. era militar? Sí, bueno, era un militarote. Sí, Eran democracia militares de no o les- te madrugas, Sí, digo, claro. o te madrugo o me madrugas. Porque Serrano, si hubiera ganado Serrano la presidencia, que nunca lo hubiera ganado, está clarísimo, hubiera sido otra vez otro tirano. Claro, porque todo, a lo que voy es que era esa generación que sale del México bronco, ¿qué les iba a interesar la democracia o los derechos humanos? ¿Y quiénes eran sus operadores todos? políticos? Pero- N. Santos, Por ejemplo, Cacique. Gonzalo N. Santos Sí. es la credencial número 6, es fundador Así de es. lo que fue el PNR. Ahora, imagínate nada más esta escena. Inauguras tu partido y en la convención para elegir a tu candidato a la presidencia, porque recordemos que iba a competir con Vasconcelos,
el favorito y que todo el mundo decía que iba a ser el candidato primero del PNR era Aarón Sáenz. Y resulta que el propio PRI, o bueno, el PNR, hace un megafraude adentro de sí mismo y de Claro. pronto de la nada ya no es Aarón Sáenz, sino Pascual Ortiz Rubio. O sea, No, por Gil. Ah, bueno, sí, perdón, sí. el partido oficial nace de un fraude electoral en Querétaro. Y de un dedazo. Y se volvió una linda tradición de sus estatutos, la cargada, el dedazo. Entonces volvemos a lo mismo. Fue un atentado en contra de la democracia. Es decir, yo creo que cuando acabó, porque yo estoy convencido que participó Plutarco Elías Calles en el asesinato de Álvaro Obregón y que la rebelión cristera fue también toda una estrategia para camuflar el asesinato. Y tengo varias, si quieren un día lo vemos, tengo varias maneras varios elementos históricos para tratar de probarlo, no para probarlo. Y yo te diría que en esa coyuntura él dijo, ¿qué tengo que hacer para eternizarme en el poder? Porque ya no puedo ser caudillo. No, bueno, entonces, claro, voy a crear un partido. ¿Quién gobernó finalmente el partido? Calles. ¿Quién impone al presidente a Portes Gil? Calles. ¿Quién pone después a Ortiz Rubio? Calles. ¿Quién pone a Abelardo Rodríguez? Calles. ¿Quién pone a Cárdenas? Calles. Y sí, pero ¿quién saca a Calles? A ver, todo era un aparato para tener aquí las vidas. Sí, Entonces digo, pero fue un partido tan bien hecho en esa antidemocracia que el mismo Cárdenas saca a Calles, porque ya estaba completamente armado ese sistema y el cual iba a poder sostenerse él mismo. Fíjate qué maquiavélico fue el tema de la fundación de un partido así. ¿Qué es lo que define a una institución? ¿Se vale decir que lo que define a una institución es la autonomía de la institución? No. La eficiencia, porque por No, ejemplo el no sistema de necesariamente. salubridad La eficiencia, sin funcionó muchos años. Pero dentro de un contexto de Secretaría- autonomía. Pero sí había movilidad pero la social auto- y había ciertas... Porque si esta institución finalmente la va a gobernar el jefe máximo, entonces, ¿cuál institución? Pero Paco, ¿solamente la gobernó o la llevó durante 8 años? Después 7 quedó, años. quedó bueno, muy bien por lo que encarrilado. dice Chávez, porque lo echaron a Calles a patadas. Porque el problema es como, ahí sí, como Frankenstein, Lo ¡vive! echó ¡Vive! el Frankenstein que creó. Sí, claro. así fue, literal. El propio partido cobró Literal. vida. Y ahorita podemos Por platicar. Mary Shelley, que no tiene Ay, la culpa sí. de nada. Bola de Me encanta. conservadores, priistas, tricolores. Bueno, lo que pasa es que hay que entender que hemos vivido hasta este momento en el país de lo irreversible, ¿no? Y cuando se toma una decisión como la de 1929, yo creo que nadie se imaginó que fuera a durar 70 años. Porque ¿qué fue lo que se inauguró ahí? Generaciones de caudillos. Eso fue lo que se creó, pero gracias a esa institución perversa que nació en 1929, México no tuvo democracia en todo el siglo XX, porque es el país de lo irreversible e irreversiblemente nos puede llevar el tren, ¿no? Pero ahí hay dos cosas. Yo sí responsabilizo al PRI absolutamente de la tragedia mexicana del siglo XX que arrastramos hasta hoy, es gran responsable. Yo le pondría un 65%. El otro yo se lo atribuiría a la propia sociedad, porque la sociedad se avino bien perfectamente con cómo nos fueron gobernando. Yo sí creo, Peña Nieto nunca lo supo expresar bien porque no sabía expresarse bien, pero evidentemente el PRI construyó una cultura de la corrupción, una cultura donde el sistema político estaba hecho para corromper, para corromperse, para ser impune, para ser corrupto, y que al final todo ese grupo del poder se beneficiara y transmitió a la sociedad esa posibilidad de das una mordida y se facilitan las cosas, la chicana para cosas fuera de la ley, es decir, donde la ley no importaba. Pero no solo, a ver... No nada más la ley, sino también digamos que el Estado tampoco propició que hubiera un progreso real, fue una especie como de manipulación absoluta, porque entonces, oye,
quítame a este que me hace competencia, ¿no? Te lo quito. Y yo aquí te voy a estar, tú siempre sí, papá, gobierno. Nos hicimos una especie de sociedad, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que diga el gobierno, el papá gobierno, ellos saben, el que no tranza no avanza, pero permeó hasta la raíz de la sociedad. Pero no solamente se benefició y se enriquecieron los funcionarios públicos, no solamente fue una pandilla de muchas generaciones, no, sino lo que también pasó es que para que la gente se consolara y aceptara la inexistencia de la democracia, permitieron que también ciertos sectores de la población se enriquecieran. ¿Cómo? Pues vendiendo los permisos, vendiendo la soberanía del Estado, vendiendo la jurisdicción, vendiendo a los jueces. Entonces, claro, tú dices, bueno, yo no puedo llegar al poder, no, pero tengo acceso a todo con dinero. Y se pudrió todo. Pero espera, ya el pueblo ya, ¿no? O sea, bueno, claro. le daban las migajas. En cada ¿Migajas? cuadra, la migaja es los bultos de cemento, las cosas de zinc para poner sobre tu techo, Claro. Los subsidios. Claro. los subsidios, la leche liconza. Te quito en lugar de dar el estado de O bienestar. sea, que debe ser, mantenías y lo- una aparente tranquilidad debajo de un entramado tan frágil. Esa tranquilidad que tú dices tuvo como resultado la creación de 50 millones de mexicanos en la pobreza. Cierto. O sea, piensa... Que cada qué vez que horror. había elecciones, los maiceaban con Con una gorra, con Torta, una torta, un refresco. Tinacos al final, bueno, en fin. Sí, bueno, para comprar su voto. Y bueno, eso fue la parte de la sociedad que la corrompían así. Pero la parte superior de la sociedad, por llamarle de alguna manera, apostaba a las quinielas del tapado. Yo me cansé de asistir a reuniones en donde la gente apostaba quién era el tapado. El famoso tapado era el precandidato a la presidencia de la República. Pues que si va a ser Miguel de la Ojeda Madrid, Paullada. que si va a ser Ojeda Paullada, que si va a ser... o sea, la gente apostaba al tapado sin percatarse de que estaban apostando en contra de la democracia del país. Y que al señor O sea, presidente se le aplaudía 7 horas seguidas, y que al señor presidente se le aplaudía que el tapado fuera, ay, ¿y ahora por dónde va a ir? O sea, eran unas prácticas que además se regodeaban Pero de mira, ellas. simultáneamente, durante la segunda mitad del siglo XX, logró ciertas cosas desde el aparato que lo posicionaron frente al escenario mundial. Ejemplo, Echeverría con la apertura a los perseguidos políticos de América Latina. Tú hablas con cualquiera de ellos, chilenos, argentinos, uruguayos, y bueno, es una suerte de semidios que gracias a cómo funcionaba el partido y por lo tanto las instituciones del partido pudieron sobrevivir, o sea, vivir, punto. Ajá. Y eso, la doctrina Estrada. Estoy pensando en el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. O sea, frente al mundo, México, a pesar de Cárdenas y ser la lo que República fuera, Española. era un sitio en crecimiento. pero tuvimos también muchos años de estabilidad cambiaria. Es que ese es el punto. O sea, ¿por qué se convirtió en un paradigma y nadie protestó? Porque prácticamente desde desde los 40 empezaron y hasta 1976 había prosperidad, había riqueza, había movilidad social. O sea, mi papá pudo mantener una familia de 4 hijos sin que mi mamá trabajara profesionalmente, trabajaba en la casa. Trabajando en el IMSS, mi papá, o sea, en el IMSS. A ver, tú dime si hoy un médico puede sostener una familia. Entonces, había movilidad social, había dinero, el milagro mexicano. El milagro mexicano. La inflación controlada, la paridad controlada, crecimiento del 5 o 6%. El empleo, anual. sí, sí. Eso es lo que se llamó el milagro mexicano. Exactamente. Claro, y Entonces, aquí yo creo que la gran responsabilidad del PRI es que no vio a futuro. O sea, no planeó, no tenía un proyecto de nación, era un plan sexenal. Y entonces no vio a futuro que ese crecimiento tenía que prolongarse hasta para siempre. Porque además hubo épocas en que fue palpable ese crecimiento, porque tienes un auditorio nacional, tienes un museo de antropología, tienes toda la plástica mexicana, tienes escuelas, tienes institutos, tienes la UNAM, tienes el POL, infraestructuras, o sea, el viaducto, digo, estoy como picoteando, pero todo Los lo que ejes se viales. hizo, bueno, ahí no. Entiéndeme, no. Pero- Sin ejes viales estas ciudades Pudo no haberse hecho de hubiera alguna manera funcionado. menos brutal, pero Ven, ahí están. O sea, ven. lo que me refiero es que se palpaba ese milagro mexicano y podías, como tú bien dices, en tu familia, en la mía también, métete a estudiar una carrera y vas a ser un profesionista exitoso. Y ese era el camino. Era un engranaje tan bien aceitado, tan perfectamente aceitado, que era desde la cúpula hasta la base.
en todos los pedazos. Y cada vez que alguien intentaba hacer algo por la reformulación del partido, por el regreso a la democracia, estoy pensando en Carlos Madrazo, estoy pensando en Ruiz Massieu, estoy pensando en el propio Silva Herzog, y bueno, Schwab. Mientras tanto, ¿cuántos tiranos existían en América Latina? Allá por el año 60, cuando llega al poder Adolfo López Mateos, en América Latina habían 14 o 15, si no me acuerdo, Más hacia, un poco dictadores. más hacia acá, pero sí. Dictadores. Entonces, Bolivia, Uruguay, Chile, sí, bueno, Argentina, Brasil, o sea, Haití, y aquí en México no. Dominicana. O sea, puenteamos de alguna manera eso. Pero lo que me gustaba, por ejemplo, de un secretario de Hacienda como Antonio Ortiz Mena, eso era una verdadera maravilla, traía locos a todo mundo con los créditos atados. Porque decían, bueno, ¿y qué es un crédito atado? A ver, bueno, yo voy a hacer la carretera de México a Cuernavaca. Ah, sí, usted la quiere hacer, sí, vamos a hacerla. ¿Cuántos coches van a circular? ¿Cuánto va a costar la carretera? ¿Cuánto va a costar el peaje? Hacían los cálculos, bueno, si son tantos automóviles y bueno, de día y de noche, podemos pagar los intereses a tanto, la carretera debe costar tanto. Y entonces te daba el crédito atado para que se hiciera esa carretera que estaba ya autofinanciada y ahora se piden miles y miles y miles y más miles de millones de dólares que no están atados a nada. Porque la perversión del sistema... No ahora, digo, Claro, de los últimos... pero la perversión del sistema es que al final todo eso llevaba un gramo de corrupción o un elemento de corrupción. Es decir, vamos a construir, tú te puedes beneficiar. Estaba tejido. Pero estaba, o sea, había Sostenido. hasta para corromperse había disciplina. ¿Sí? No te puedes pasar de aquí, yo solo te puedo pagar esto, sí, tu sobreprecio, El famoso roba poquito. Claro, pero ¿por qué lo iban a hacer si les había resultado todo Claro. bien? Claro. O sea, ¿qué pasó el 3 de octubre? Nada. Realmente, nosotros siempre ponemos en términos históricos, porque la historia es un proceso, el 68 como el parteaguas, sí. Pero ¿cuándo fue realmente el brinco de ese 68 al momento en que ya dijimos la sociedad ha despertado? 85 y en términos políticos hasta el 88. Es decir, pasaron 20 años de la masacre para que sí viéramos un despertar de México. Pero el 3 de octubre, el 4 de octubre, el 15 de octubre, no pasó absolutamente nada. Yo agregaría Hubo una manifestación social que se fue a la guerrilla. Pero fuera de ahí, la sociedad siguió perfectamente igual, metida en esta dinámica de la simulación. Ahora, el PRI se robó las banderas de la historia. El Tierra y Libertad, siempre que hablaban de Zapata, se llenaban la boca de Tierra y Libertad y tenían totalmente oprimidos a los campesinos con la CNC. El grito magonista del trabajo laboral las 8 horas. CTM. O sea, todo al final lo tenían controlado. Una historia oficial completamente maniquea, cortándole las piernas y los hechos que no te gustaban, escondiendo cosas. ¿Por qué? Porque le funcionó y es una parte que adoctrinaba. Una cosa es la historia, otra cosa es adoctrinar. Hoy son cenizas. Sí, bueno, Pero y yo funcionó. insisto con la lógica del Parque Jurásico. O sea, no hay que darlo por enterrado y muerto. Quiero decir, el DNA está ahí y en cualquier instante, en cuanto las cosas se desbalancean un poco... Claro, pero fíjate el grado de soberbia del PRI, que pierden en el 2000, y yo insisto, todavía no terminamos de cobrar la factura, porque el país que entregaron después de 70 años era para llorar, a pesar de que Zedillo mantuvo la economía, logró cierta recuperación. Sí, las y crecimiento, prácticas todo ya eso. estaban muy putrefactas. Todo eso enseñó una clase política que es la de hoy, con esas prácticas, y las seguimos viendo en todos lados, pero tuvieron una oportunidad de regresar en el 2012 y haz de cuenta que no habían hicieron entendido eso. absolutamente nada de la historia, ni nada de su historia. Pero acabas de decir algo muy clave, no hacen caso de la historia. Pero yo te diría que donde realmente se entendió fue hasta el 97. Es decir, cuando finalmente el presidente Zedillo pierde el control del Congreso mexicano. Yo te diría, del 68 al 97 transcurrieron 30 años para que la nación... Claro que hubo instituciones que fueron creciendo y evolucionando paralelamente, pero el verdadero brinco fue en el 97 y el otro ya fue en el 2000, cuando el PRI definitivamente pierde los pinos y empieza la decena desperdiciada. Entonces, no me iba a Por decir eso, docena. pero olvidar la historia y pasarte, es increíble que el último sexenio que gobernó el PRI hayan desaprovechado, es como que se exacerbó lo nefasto,
lo hicieron en el... Se hicieron cínicos. Exacto. Una voracidad. Una voracidad O sea, de increíble. por sí eran corruptos. El PRI siempre fue corrupto y simulador e impune. Pero en los últimos 6 años, en el sexenio de Peña Nieto, rebasaron cualquier lógica de decencia. Y de decoro y ética, de todo. Pero yo me quedo con el muy mal sabor de boca que no hay castigados. ¿Dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde está Tendrá que verlos. Yo quiero ver, de verdad hay que verlo. Tendrá que verlos. Claro. Ahora, necesitamos un país con oposiciones, sin lugar a dudas. ¿Eh? Porque tampoco ningún Estado que se preside democrático puede funcionar con senados y diputados afines sí. con mayoría. Tiene que haber un... Sí, Pero ya cierto aprendimos de la equilibrio. historia, Benito, lo que es el país de un solo hombre. Y por eso estoy de acuerdo contigo. No puede ser, que si queremos instituciones, bueno, lo que pasa es que ahí la gente se volcó por el hartazgo que tú decías, ¿verdad? Se volcó no solamente para votar por un candidato, sino por su partido y en todo el país. Entonces, Necesitamos oposiciones porque si no, ¿con quién discutes? pero bueno, pues sí, Claro, y eso brindemos Yo es creo entonces- que Y el eso es remedio muy del PRI sano. es desintegrarse como PRI Y volver a refundarse, empezar. porque también la credibilidad, ¿quién en su sano juicio podría decir, me voy a afiliar al PRI ahora que va a ser nuevo? El PRI es sinónimo de corrupción y de simulación y de impunidad. Claro, y toda buena intención y buen proyecto Claro. se va a acabar en ello, ¿no? Y se va a acabar más rápido porque ahora que les toque a los priistas aportar dinero a su partido, pues quiero verlos. Quiero ver si van a aportar dinero a su partido. Lo voy a dejar que se mueran. Pues yo viniendo con Benito por la oposición. Yo también. Por las oposiciones. Las Las oposiciones. oposiciones.